Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Antes de iniciar la charla que tenemos planeada para el día de hoy, quiero agradecer la invitación a la doctora Arcelia Moreno Agraz, responsable de este proyecto Infocap, y evidentemente por la iniciativa de tocar un tema tan importante y tan necesario en la Escuela Nacional Preparatoria. He estado frente a grupo desde hace 30 años. Mi experiencia como docente ha sido muy grata y creo yo que el día de hoy podemos compartir algunas anécdotas, algunas cosas importantes y necesarias. Y por qué no, quizás atrevernos a hacer algunas recomendaciones para mejorar la práctica docente y evidentemente alcanzar la calidad de la educación que están establecidos en el punto número 4 de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Bien, como introducción me gustaría comentar que nuestro presidente Benito Pablo Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas, de origen indígena de la etnia zapoteca, encomendó a su entonces ministro de Justicia e Instrucción, ahora la conocemos como secretario de Educación Pública o secretaria, la reestructuración de la enseñanza. Y así fue como designaron al doctor Gavino Barreda para establecer las bases de la nueva organización para la educación pública. Y de esa forma nació el proyecto educativo que hoy todos conocemos como Escuela Nacional Preparatoria. Nació un proyecto de 5 años en ese momento, ahora es de 3, y en 1867 inició sus actividades con solo 900 estudiantes. 200 de ellos incluso estaban internos en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Solo como un dato importante, porque creo que en algún momento lo vamos a platicar, hasta 1882, la Escuela Nacional Preparatoria recibió a la primera mujer en sus aulas, Matilde Montoya, quien se convertiría incluso en la primera médica de este país. En los siguientes años, la Escuela Nacional Preparatoria sufrió muchos cambios, la mayoría de ellos muy positivos, como la actual matrícula, que es ya de casi 53,000 estudiantes aproximadamente, y casi la mitad es de mujeres. Desde sus inicios, la preocupación de las autoridades ha sido la calidad de los estudios y no solo la cantidad de conocimientos que ofrecemos o que puede obtener el estudiantado que ingresa. Hemos tenido modificaciones en los planes y los programas de estudios encaminados a la búsqueda de la mejora y la optimización de los saberes. Sin embargo, también hemos tenido que enfrentar retos como la masificación de la educación, los espacios rebasados, el corto, poco presupuesto, etc. La calidad de la educación, entonces, no solo depende del estudiantado, depende también de la calidad del docente y, por supuesto, de la infraestructura y de las necesidades que hayan sido satisfechas por la institución. La Escuela Nacional Preparatoria se ha preocupado y ocupado por la formación del docente. Sin embargo, hay muchos factores que intervienen en este proceso y que no son pocos y que sí son determinantes para la calidad de la enseñanza. Por ejemplo, los procesos de contratación. La evaluación de la planta docente, las condiciones de las instalaciones, los apoyos complementarios que definen una buena experiencia en clase. Cada año a la Escuela Nacional Preparatoria ingresan aproximadamente 15,500 estudiantes nuevos a las aulas. Y lo hacen a través de un examen de selección que les otorga un puntaje que define el plantel en el que va a estudiar los siguientes años. Una vez que se encuentra en los planteles del bachillerato, el estudiantado se enfrenta a una diversidad de asignaturas que plantean los planes y programas de estudio.
pero la calidad de la enseñanza depende en gran medida del conocimiento de estos planes y de estos programas, por parte, por supuesto, de la planta docente. Es decir, los programas son los mismos para todos los planteles, pero la calidad del docente y la calidad de la impartición misma es distinta y depende, por supuesto, de la formación del académico o académica. La formación del docente será la que definirá la calidad que recibirá en gran medida el estudiantado, ya que no todos y todas las académicas tienen la misma formación. Por ejemplo, la Escuela Nacional cuenta con doctores, maestros, licenciados, especialistas, pocos normalistas y muchos docentes de nuevo ingreso, que cubren a docentes que tienen licencias contractuales que les permiten despegarse de la docencia por un año, dos o más. Cuando esto sucede, la cobertura de los grupos se da en ocasiones por docentes de nuevo ingreso que nunca habían estado frente a grupo. A mí me tocó como secretario general contratar a licenciados, maestros, doctores que nunca habían dado una asignatura, nunca habían impartido clase frente a grupo. Y por supuesto, la curva de aprendizaje deja sus efectos en el estudiantado. Este es solo un ejemplo, podría dar muchos, pero tenemos que entender que estas son algunas condiciones que se dan en la vida diaria, en la clase diaria. Las categorías de los docentes las define varias cosas: su antigüedad, los exámenes que hayan presentado, los concursos que se hayan ganado, etc. Y de esa forma se va convirtiendo en un docente más experimentado y con mayor capacidad para enfrentar el reto. Pero esto tarda mucho en suceder. Por todo lo anterior decimos que la calidad de la enseñanza depende de muchas cosas y de muchos factores. No solo es uno el que define la calidad. Hasta ahora la Escuela Nacional Preparatoria solo cuenta con un instrumento de evaluación para el docente llamado IASA, Instrumento de Evaluación, que no ha sido revisado en muchos años. Es aplicado al estudiantado mediante un cuestionario casi al final del curso, cada año, y depende únicamente de la opinión del estudiante y de su percepción. Sin embargo, no hay retroalimentación para el docente de manera formal y queda solo como una simple recomendación para mejorar. Es decir, si un académico recibe 1 o 2 de calificación, puede continuar impartiendo clase porque se lo permite su contrato y su relación laboral, a pesar de la opinión del estudiantado. A ver, es decir, el IASA tiene 5 de calificación máxima. El 5 es para el académico o la académica del cual se haya opinado de la mejor manera. Es decir, el estudiantado va y vierte su opinión respecto a la función del docente. El mejor académico o académica es evaluado con 5. El que es evaluado con la más baja calificación puede sacar 1 o 2. Pero esto no significa que el profesor ya no pueda dar clases. De hecho, tenemos algunos ejemplos de maestros y maestras que con 1 o con 2 de calificación siguen dando clase. Es decir, si un académico recibe 1 o 2 de calificación, puede continuar impartiendo clase. ¿Por qué? Pues porque tiene un contrato con la universidad y con la institución. Y este instrumento de evaluación solo es para hacer una recomendación de sus áreas de oportunidad. Es muy difícil medir la calidad de la educación, ya que no contamos con rúbricas o instrumentos para hacerlo. De hecho, los únicos que tienen un plan de clases son los profesores de tiempo completo. Los profesores de asignatura no están obligados a presentar un plan de clase o un proyecto de cómo van a dar o impartir su clase el siguiente año, este año. Solo lo hacemos o lo hacen los profesores de tiempo completo porque es una obligación contractual y el de asignatura no está obligado. Ahí hay un área de oportunidad, debemos diseñar herramientas para conocer la calidad y no solo para conocer el cumplimiento de las actividades o la cobertura de los temas impartidos. En los años 80, en las agendas de la política pública empezaron a preocuparse por la calidad de la educación e iniciaron con ejercicios estadísticos para medir la calidad, haciendo pruebas a las escuelas públicas y así conocer los niveles y los conocimientos de los matriculados. Ahora bien, vamos a hacer un alto aquí y vamos a revisar la misión de la Escuela Nacional Preparatoria.
no la voy a repetir, pero todos sabemos que tenemos que la educación de calidad no siempre se ha logrado en su totalidad. Seguimos siendo de las escuelas públicas quienes recibimos a los estudiantes de mejor puntaje en el examen de ingreso, por lo que seguimos siendo el mayor proveedor de estudiantes para las licenciaturas de la UNAM, aunque eso sea en gran medida por el pase reglamentado y no por contar con una alta calidad educativa, estrictamente. Un tema que debemos revisar es el examen de ingreso a las licenciaturas. Si revisáramos las calificaciones que obtienen el estudiantado en matemáticas, historia, biología, química o español, son muy bajas. Incluso a veces ni siquiera llegan al 6. Es decir, aquí tendríamos que revisar qué está pasando con los conocimientos que debieron adquirir en el bachillerato. ¿Se les olvida? ¿No fueron lo suficientemente significativos? ¿No recuerdan cuando llegan a las facultades? Ya pasó tiempo que egresaron del bachillerato y entonces cuando ingresan a la licenciatura ya se les olvidó y entonces presentan un examen y bajan de calificación. La Nacional Preparatoria debe hacer un esfuerzo por revisar esto, ya que ha venido ocurriendo sistemáticamente durante mucho tiempo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen que si la educación se encamina a la construcción de una democracia participativa, inclusiva, igualitaria y justa, se acercaría a lo que identificamos como calidad en la educación. La Agenda 2030 presenta una oportunidad para América Latina y el Caribe, ya que está planteando la erradicación de la violencia, la reducción de la desigualdad, el trabajo decente y justo para todos y todas, ciudades sostenibles y la disminución del impacto ambiental. Temas, todos ellos, que se pueden enseñar en las escuelas y aprovechar estos espacios donde se pueden construir proyectos potenciales al estar formados ciudadanos conscientes y proactivos. Las características de los objetivos de la Agenda 2030 son las siguientes. Son universales, son transformadores, son civilizatorios. Son universales en un marco de referencia verdaderamente universal y se aplicarán a todos los países. En la senda del desarrollo sostenible, todos los países tienen tareas pendientes y todos se enfrentan a retos. Son transformadores porque la Agenda 2030 proporciona una visión transformadora para un desarrollo sostenible, centrado en las personas y el planeta. Por supuesto, basado en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. Son civilizatorios porque tratan de que nadie quede rezagado y contempla respetar y proteger los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o cualquier otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición. Y vamos a tocar en algún momento el tema de la discapacidad. Bien, como podemos ver ahí, nosotros el día de hoy estamos conversando sobre el punto número 4 de la agenda, que es la educación de calidad. ¿Cuál es el objetivo de este punto? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En la Escuela Nacional Preparatoria todavía tenemos una larga lista de pendientes para lograr este objetivo. Qué bueno que estamos en el 2023 y nos quedan 7 años. Contar con una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y para lograr el desarrollo sostenible. Por un lado, hemos logrado el equilibrio y equidad en la incorporación de las mujeres. Ahí estamos muy bien. Pero todavía debemos atender el tema de la equidad de género. Un área de oportunidad es la formación del profesorado, que debe ser más homogénea para brindarles a los estudiantes mejores condiciones de enseñanza. Las instalaciones son otra asignatura pendiente, ya que han sido muy rebasadas y las condiciones en las aulas son muy complicadas. Por ejemplo, en la Nacional Preparatoria tenemos hasta 80 estudiantes en un aula, donde solo caben 50, máximo 60. Además, la movilidad con autonomía, y esto estamos hablando de discapacidad, no es una realidad para el estudiantado con discapacidad. Y eso es un impedimento para desarrollarse adecuadamente y para lograr la justicia y la equidad. Los espacios libres de violencia deben construirse con proyectos positivos e incorporar una filosofía de la cultura de la paz en los programas de estudio.
La deserción y el abandono es un factor que impacta en la eficiencia terminal y en el egreso. Por ello debemos atenderlo con las oficinas dedicadas exclusivamente para ese tema, como lo hicimos en la 8 durante mi gestión. La conectividad es fundamental y hoy, desafortunadamente, no es una realidad en la Escuela Nacional Preparatoria todavía. Apoyos para el estudiantado, becas para los que están en riesgo de abandonar por factores económicos. Es necesario avanzar más decididamente en la transversalización, tanto de la perspectiva de género como de una perspectiva intercultural y de valoración de la diversidad de la educación. Es necesaria la sensibilidad para establecer las condiciones que requieren las mujeres por tratarse de personas con una condición biológica distinta, que a veces exige un trato distinto para lograr de la equidad. De hecho, no a veces, siempre. Uno de los factores importantes es el bienestar del docente, ya que la remuneración es muy precaria y por consecuencia el compromiso es menor, ya que deben de buscar oportunidades o una jornada extra para cubrir sus necesidades. Estamos hablando de ofrecer condiciones de bienestar, como le dice el objetivo 4, para los educadores. Un trabajo justo. Se debe abordar la falta de innovación de la docencia, a fin de brindar educación de calidad en todos los niveles. Nos atrevemos a decir que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el cuarto, debemos, 1, fortalecer la formación docente, revisar los instrumentos de evaluación, mejorar las condiciones contractuales de las y los docentes, mejorar el programa de estímulos para docentes, fortalecer el programa de becas para el estudiantado, instaurar oficinas de seguimiento escolar para acompañar al estudiantado en sus trayectorias, mejorar y actualizar la infraestructura, adecuar las instalaciones para ofrecer mejores condiciones, sobre todo de movilidad, fortalecer las acciones encaminadas para la erradicación de la violencia de género, mejorar los índices de egreso y la eficiencia terminal. Siempre tendremos la oportunidad de mejorar. Es cuestión de no dejar de ver las necesidades y de atenderlas. Muchas gracias.